Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la etapa de la lectura número 4, sobre los orígenes de la ciencia occidental. Vamos a seguir levantando la casa, construyendo la casa. Habíamos terminado en la lectura anterior con los 4 columnas o pilares. Los 4 columnas pilares que representaban los métodos, los diferentes métodos aplicados de cómo llegar al conocimiento confiable. Y ahora vamos a colocar un piso sobre los 4 columnas. Y este piso va a representar la ciencia, el modelo científico en lo que es un resultado de toda la casa anterior o subyacente. Entonces ese es como producto de los métodos, del sistema de pensar, sistema teórico, de las creencias básicas y del cimiento, de la fuente de conocimiento confiable, escogida. Vamos a colocar entonces el piso. ¿Y qué quiere decir el piso? El piso es la ciencia producida por las reglas, por las creencias básicas y por los métodos. ¿Qué clase o qué tipo de ciencia va a producir? Esa es una ciencia occidental naturalista evolutiva. ¿Qué quiere decir? Uno es occidental porque es la cultura occidente, es de la cultura del pensamiento, hasta los griegos antiguos. Entonces seguimos nosotros practicando un pensamiento occidental. Y se puede entonces en la historia leer hasta llegar a los griegos que generaron por primera vez esta forma de pensar. Entonces es occidental. Es naturalista. ¿Por qué es naturalista? Porque se han dividido entre los dominios natural y sobrenatural y ha eliminado lo sobrenatural. Entonces son naturalistas. Entonces es occidental, naturalista, evolutiva. La evolución quiere decir es algo que está progresando en un sistema cerrado. Es algo lo que sí las leyes naturales, sin intervención de ningún poder de milagros, de persona, de Dios, es el uniformismo. Sistema cerrado quiere decir que todas las causas son uniformes. Entonces no hay cambio de causas, no hay cambio de milagros o de intervenciones, de demonios o de dioses o lo que sea. Es sistema cerrado. Entonces esa es la ciencia. Lo que está colocado sobre los 3 métodos es el modelo de cómo de ciencia. Entonces esa es la ciencia evolutiva. ¿Qué quiere decir? Cuando uno ya tiene las creencias básicas, y tiene los métodos, ya va a tener una práctica, ya va a tener un modelo. Lo que quiere decir es que el modelo no es un producto de la inteligencia o de las técnicas. El modelo es producto de la fuente de conocimiento escogido. Empieza ya. Y luego el modelo es producto de las creencias básicas. Y luego el modelo es producido por los métodos escogidos. Lo que quiere decir es que no importa la edad o la tecnología, lo que uno dispone, cuando uno tiene ya la base de fuente de conocimiento y ya tiene las creencias básicas, ya tiene y todo es de la antigüedad. Quiere decir que el modelo científico
puede tener su origen desde la antigüedad, desde el principio de obtener las reglas de cómo pensar. Un modelo científico es producido por la casa. En 1800, Henry Fairfield Osborn, en su libro Desde los griegos a Darwin, publicado en 1895, él tenía su doctorado en la paleontología. Era el encargado del Museo de la Historia Natural en Chicago en los 1800. Y él estaba armando los diferentes escenarios y quería tener algo publicado, quería tener algo para entregar al público. Y como él estaba armando las cosas en base de la evolución, porque era de la historia natural, él quería investigar un poco sobre la evolución, la historia de la evolución. Y pensaba que él iba a tener un folleto que llegaba hasta Charles Darwin en 1850, cuando él publicó El origen del hombre. Pero él seguía investigando hasta su título. Si nota su título, ¿qué dice su título del libro? Es desde los griegos a Darwin. Entonces él tenía que seguir en la historia hasta llegar a los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos hicieron el primer cambio. El cambio de la fuente de conocimiento confiable. Ya no era la revelación, no era Dios, no eran los dioses, no era la tradición, no era la iglesia, que era la razón humana. Entonces, ¿qué pensaban los griegos de imaginar entonces su ciencia? ¿Qué era su tipo de ciencia? O de los orígenes. ¿Qué pensaba de los orígenes los griegos? Ese es del libro escrito por el Henry Fairfield Osborn. Él empieza con Tales de Mileto, en el año más o menos 600 a.C. Él dice, el Henry Fairfield Osborn dice: hasta donde sabemos, él, Tales de Mileto, fue el primero en intentar sustituir una explicación natural de las cosas por los viejos mitos. Él declaró que el agua es la materia del cual surgieron todas las cosas y de las cuales existen. La idea del origen acuático o marino de la vida es, por lo tanto, extremadamente antigua. 600 a.C. Tales de Mileto dijo: ok, ya no más dioses, no más revelación. ¿Cómo lógicamente podemos pensar humanamente en el origen del hombre? Él dijo: el agua. El agua era el principio de todo. El agua es lo que generó el hombre. Y eso es interesantemente lo que seguimos hoy en día en base del mismo. Hemos mandado diferentes naves espaciales buscando planetas que tengan agua. Y si hay agua, entonces puede tener vida. ¿Por qué? Porque Tales de Mileto dijo en el año 600 a.C. Entonces ese es el primer paso. Es que Tales en el año 600 a.C. Declaró que el agua es la materia de cual surgieron todas las cosas. Siguiente, Anaximandro. Igual, más o menos, en los años 600 al 550, enseñó que la Tierra existió por primera vez en un estado fluido. Gradualmente secando se produjeron todas las criaturas vivientes, comenzando con los hombres. Estos hombres acuáticos aparecieron por primera vez en forma de peces y emergieron de este estado solo después de haber progresado tanto como para poder desarrollarse y mantenerse en la tierra.
Entonces Anaximandro dijo que sí, la vida empezó en el agua. Y empezaron con hombres, pero hombres acuáticos, como peces. Y cuando desarrollaron suficientes capacidades, los hombres, los peces, ya salieron del agua y para sostenerse sobre la tierra. De nuevo, es algo en lo que se enseñan hoy en día en nuestros libros de la biología. El origen del hombre tiene origen acuático, pero el hombre no salía del agua. Esa es la diferencia. Es que los peces de alguna forma salieron del agua y seguía evolucionando hasta producir el hombre. Entonces tenía una chispa acá en Anaximandro en el año 550 antes de Cristo. Siguiente, Anaximenes, en el año 500 más o menos, él introdujo la idea de un barro terrestrial primordial, una mezcla de tierra y agua. Cuando se expuso al calor del sol, produjo directamente plantas, animales y humanos. Y ahora no está un ambiente tan fluido de agua, ya es como barro, ya es algo más sólido, ya es barro mezclado con la humedad, y cuando se secó la humedad o se secaron el barro, se produjeron entonces los diferentes seres. Cuando se expuso al calor, entonces el sol produjo directamente plantas, animales y humanos. Que quiere decir que no eran una ascendencia lineal, pero que el barro produjo por el calor del sol directamente plantas, animales y hombres. Entonces, de nuevo, es algo similar de lo que entendemos, lo que quiere decir la evolución hoy. Pero con el tiempo ha sido también la teoría más cambiado o un poco más refinado. El origen último, Genófanes, en el año 500 hasta 480, el origen último de la vida se remonta en la generación espontánea, creyendo que el sol al calentar la tierra produce plantas y animales. Entonces, él directamente buscaba el origen de la vida, no solamente de plantas, animales y hombres, pero dónde empezó la vida, cómo, de dónde venía la vida. Y él dijo, remonta en la generación espontánea, creyendo que el sol al calentar la tierra produce la vida. Okay. Entonces, él creía en la generación espontánea. ¿Qué quiere decir? Es para de la no vida, de barro que no tenga vida, expuesto al sol por medio del calentar, produjo vida de la no vida. Entonces, esa es la generación espontáneamente de la vida. Entonces, no fue creada espontáneamente, por casualidad, la vida apareció de la no vida. Esa es la idea entonces de Genófanes. Heráclito, en el año de nuevo más o menos los fines de 400, temprano 500, dijo: su contribución a la idea de la evolución fue el concepto de cambios perpetuos. Perpetuos. Entonces, que no hay nada fijo, que no hay nada creado, no hay nada que sigue igual, todo va en cambio. Entonces, ese es Heráclitos. Eso es lo que él había contribuido a la idea de la evolución, es que nada es fijo. Todo sigue una línea hacia arriba de progreso hacia más adelante, más alto, más perfección. Luego Empedócles, en 450 más o menos, primero, que el desarrollo de la vida era un proceso gradual. Ahora ya estamos siguiendo una línea.
gradualmente. Segundo, que las plantas evolucionaron antes que los animales. Entonces, ya en lugar de plantas, animales y hombres evolucionando separadamente y apareciendo, ya es una línea sistemática de la evolución de primero plantas, luego animales y luego el hombre. Que los animales antes, entonces que las plantas evolucionaron antes que los animales. Tercero, que las formas imperfectas fueron reemplazadas gradualmente por formas perfectas. Ese parece como la supervivencia de los más aptos, en lo que por medio de ser más apto sobrevivía más, por ser más adaptado al ambiente, entonces sobrevivió. Entonces la idea es dentro de Empedócles. Y las formas imperfectas fueron reemplazadas gradualmente por formas perfectas. Cuarta, que las causas naturales de la producción de formas perfectas fueron la extinción de lo imperfecto. Básicamente ya tenemos la teoría evolucionista. Y en la forma en lo que se enseñan hoy en día en la mayoría de los textos de biología. Lo que quiere decir es que la idea es muy antigua y la idea está basada en creencias antiguas. Esas son las creencias básicas con los modelos o los métodos adoptados que forman entonces una clase, un tipo de ciencia, un modelo de ciencia. Entonces el modelo en lo que tenemos es el modelo evolucionista. Y cuando originó el modelo evolucionista con Charles Darwin, no, empezó desde el cambio del pensamiento, de creencia, de la base de fuente de conocimiento confiable, empezó con Tales de Mileto. Entonces, eso es interesante de entender que la ciencia es una práctica poniendo en práctica las creencias y las creencias básicas de la cultura. Entonces, no se puede separar o no puede producir una práctica o separarlo de sus creencias para guiarlo en cómo funcionar. Esa es la teoría. La teoría es como un esquema mental lo que controla o produce una práctica. La generación espontánea ha sido una creencia desde el principio, desde 600 años antes de Cristo, creyendo que si cerramos el sistema, no dejamos entrar milagros ni Dios, ¿cómo explicamos el origen de la vida? En 600 antes de Cristo lo entendieron como, entonces era secando el barro. Secando el barro produjo entonces directamente la vida. Esta creencia seguía por milenios. Hasta en el año 1859, la Academia de Ciencias de Francia decidió patrocinar una feria de ciencias con el objetivo de probar o refutar la teoría de la generación espontánea. Entonces, ese es 1200 años después de los griegos, sigue siendo discutido si la generación espontánea es verdad o no. Entonces, fue patrocinado una feria de ciencia por Francia con el objetivo de probar o refutar la teoría de la generación espontánea. ¿Y qué pasó? El ganador fue un químico llamado Louis Pasteur, que al usar un frasco de ciencia con cuello en forma de S,
convenció a la academia de la generación espontánea, ahora estaba científicamente refutada. Lo que hizo Louis Pasteur era hacer un cuello en forma de S, un poco de agua abajo en el S que no dejaba entrar los microbios, no dejaba entrar nada al frasco. Entonces la carne dentro del frasco no generaba nada, nada. Entonces decía que la carne estaba muerta. Cualquier sopa dentro quedaba muerta. Sin el cuello, abriendo el cuello, entraba entonces los microbios y ya empezó a generar vida. Pero sin entrar los microbios, entonces lo que probó Louis Pasteur era que sin entrar los microbios no puede generar la vida de la no vida. Requiere otra vida entrando, sembrando para poder generar vida. Entonces se quedó refutada. Pero en un sistema cerrado, ¿cuántas opciones hay? Tiene que sí o sí tener la generación de la vida espontánea. Espontáneamente la vida tiene que venir de la no vida. Porque si fue refutada, lo que quiere quedar refutada era la creencia del sistema cerrado. Y por los que no quieren abrir el sistema, este experimento no puede cambiar su creencia. Eso es lo que tenemos. Friedrich Engels, en su trabajo Dialectos de la Naturaleza, respondió: los intentos de Louis Pasteur en esta dirección son inútiles. Para aquellos que creen en esta posibilidad, él nunca podrá demostrar su imposibilidad solo con estos experimentos. Friedrich Engels era un creyente, no creyente en Dios, un creyente en la posibilidad de generar la vida de la no vida, porque era creyente en sistema cerrado. Entonces él está confesando, no importa los experimentos, porque por los que creen en la generación espontánea, los experimentos nunca van a refutarlo. ¿Qué quiere decir? La ciencia siempre está basada en la creencia, en qué creemos. Y si creemos en sistema cerrado, el experimento de Louis Pasteur no va a cambiar esta creencia. No importa los experimentos, no importa la observación. ¿Por qué? Porque la observación siempre será en base de nuestras creencias básicas. Los intentos de Louis Pasteur en esta dirección son inútiles para aquellos que creen en esta posibilidad. Él nunca podrá demostrar su imposibilidad solo con estos experimentos. Espero que está siendo comunicado, aunque obviamente el castellano no es mi lenguaje madre, pero lo que quiero hacer es comunicar lo que he aprendido en alguna forma, lo que se puede ser entendido de lo que no podemos implementar la ciencia para mostrar una verdad, para probar una verdad, porque la ciencia está funcionando sobre nuestras creencias, en lo que creemos de ser verdad. Y basando en nuestras creencias influye lo que observamos, cómo percibimos. Y eso es lo que Stephen Jay Gould estaba diciendo, es que los 4 factores, la teoría, los prejuicios, el hábito y la cultura, todo influye lo que escogemos observar y en cómo percibimos. Cómo percibimos lo que estamos observando.
aquí lo que he mencionado, hemos contado es con la historia, el pasado, desde los griegos a Friedrich Engels de 1800 algo, pero de hoy en día, ¿qué creemos hoy? ¿Cómo funciona la ciencia de hoy? Richard Dawkins, un biólogo, comenta: a menudo se señala que los químicos han fallado en sus intentos de duplicar la generación espontánea de la vida. El hecho es que deberíamos estar preocupados si pudieran hacerlo tan fácilmente. Parece que la vida es solo en la Tierra, lo que lo convierte en un evento muy improbable. Sin embargo, sucedió. Richard Dawkins, biólogo, dice que aunque no ha sido probado, no ha sido mostrado por los químicos que se puede reproducir la vida químicamente, no importa. ¿Por qué? Porque se han ocurrido una vez nomás en todo sistema del solar. Entonces, fue un evento muy improbable. Entonces no deberíamos esperar que un químico pueda reproducirlo en 100 años, 200 años, 300 años, cualquier cantidad de años. No deberíamos esperar un químico, pero para producir la vida por la casualidad no puede incluir un químico. Y los químicos están tratando de reproducir la vida y no han podido lograrlo, pero si se logran, no sería por casualidad, sería por medio del químico, afirmando nomás que la vida tiene que ser producida por una inteligencia entonces. Pero, entonces quiere decir que seguimos creyendo en la generación espontánea hoy. Si queremos mantener un sistema cerrado, sí o sí tiene que creer en la generación espontánea de la vida, que no es científicamente probada. Y de verdad hay una ley científica en su contra, la ley de biogénesis, la ley de biogénesis. El principio de la vida siempre es de la otra vida anterior. La vida proviene de la vida. Y si es verdad, este requiere entonces un creador. No puede tener sistema cerrado. Pero para mantener un sistema cerrado, seguimos esperando que la vida puede generarse adentro de un sistema cerrado de la no vida. Porque él termina diciendo, sin embargo, sucedió un evento muy, muy improbable. Pero sucedió. ¿Cómo sabe que sucedió así? Es por sus creencias básicas, es por su cosmovisión, su teoría darwiniana, en lo que él está mirando hacia el mundo. Ya estamos terminando la conferencia lectura número 4. Espero que está pudiendo captar. Aunque yo sé que el castellano no es lo perfecto, pero espero que sea suficiente adecuado para poder seguir por lo menos la lógica o el pensamiento, que ustedes puedan también seguir investigando para entender en su propia manera, por sus propias fuentes. Somos Tim y Holly Nikis. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme. Espero verlos en el próximo. Hasta luego.